Hola estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase de plexo braquial, una clase muy importante porque es un plexo muy conocido. Más allá de eso es porque inerva al miembro superior, inerva la mano, que es funcional, que es de gran importancia para nuestra actividad diaria. El plexo braquial tiene funciones tanto motoras como sensitivas en todo el miembro superior que vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a empezar entonces. Primera importancia, los dermatomas que me ayudan a mí a identificar dónde está la lesión. Recuerden que los dermatomas es la distribución sensitiva o la distribución cutánea que tiene una raíz nerviosa. En este caso, como vemos en la imagen, C6, que lleva toda la proyección de la cara lateral del antebrazo, C5 más hacia la cara anterior y la cara medial sería entre C8 y T1. Esto no es estricto, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto es de manera didáctica, pero no va a ser estricto. O sea, los dermatomas no tienen una línea así específica que divida que está C5, C6, no. Es algo más o menos representativo. En la cara anterior, en la cara posterior es muy parecido, pues C6 continúa siendo ahí a nivel de la cara lateral, C8 la parte medial y todo el dorso sería por C7. T1 ya en la parte posterior estaría solamente en el tórax. Entonces recuerden, estos son los dermatomas, es una aproximación, lo que me dice dónde podría estar la lesión. Por ejemplo, si el paciente tiene una debilidad sobre el segundo y el tercer dedo, pues eso me ayuda a decir que probablemente sea una lesión que venga de C7 sumado pues a otros síntomas. Esa es la importancia de los dermatomas. Si no son capaces de aprendérselos así estrictamente de memoria, no importa, no pasa nada, los pueden repasar en cualquier momento. Ahora sí, hablando específicamente del plexo braquial y las raíces nerviosas que lo representan, empieza desde C4 hasta T1. C4 participa muy poco porque C4 es una raíz más del plexo cervical, pero envía una pequeña raícita hacia un pequeño nervio hacia C5 para participar dentro del plexo braquial, entonces algunos lo consideran dentro del plexo braquial. Cada raíz va a formar algo que se llama troncos. Entonces C5, C6, esas raíces se unen, forman el tronco superior. C7 sigue derecho y forma el tronco medio. C8 y T1 se unen para formar el tronco inferior. Y a raíz de esos troncos hay unas divisiones. Cada tronco va a tener una división ventral y dorsal. Entonces, el superior tiene una ventral y dorsal, el medio también ventral y dorsal y el inferior ventral y dorsal. Todas las dorsales se unen para formar el cordón posterior. Eso quiere decir que después de las divisiones vienen los cordones. ¿Sí? Entonces todas las divisiones dorsales se unen para formar el cordón posterior. La división ventral del tronco superior y medio forma lo que es el cordón lateral. Y la división ventral del inferior va a formar el cordón medial. ¿Listo? Hasta ahí es la distribución que tiene el plexo braquial. Después de eso ya empiezan las ramas terminales del plexo braquial, los que van a formar los grandes nervios que van a finalmente inervar todo el miembro superior. Entonces del tronco, del cordón lateral va a salir este nervio que es muy importante porque tiene función motora y sensitiva, que es el músculo cutáneo. ¿Sí? Y va a ser profundo, va a inervar músculos tan importantes como el braquial, el pectoral y me van a ayudar a la flexión del antebrazo. Y también este mismo cordón lateral envía otra de sus ramas terminales para formar el nervio mediano, que más adelante vamos a ver la importancia del nervio mediano porque es el gran responsable del túnel del carpo. El cordón posterior sigue derechito y sus ramas terminales más importantes va a ser el nervio radial y el nervio axilar, que también voy a hablar cada uno de ellos. Voy a hablar del mediano, del radial, del axilar
y del fémur cutáneo. Ya el cordón entonces medial envía otra ramita también para formar el nervio mediano. Y por último, este cordón medial envía o termina formando el nervio cubital. Entonces tenemos el nervio radial, el cubital, el femorocutáneo, el axilar, el radial y el mediano. Esos son los grandes nervios del plexo braquial, lo que forma todo este plexo, esa distribución, que no hay necesidad de pronto aprenderse al pie de la letra o exactamente decir los cordones, los troncos, no hay necesidad. Hay que reconocer, que es lo importante del plexo braquial, reconocer la distribución de los dermatomas que tiene y conocer la representación de esos dermatomas en cada nervio. Vamos a ver cada uno de ellos para que lo empiecen a ver. Bueno, esta es la distribución que tiene cada nervio, pero aprendérnoslo así, lo traje de acá porque aprendérnoslo así de esta manera es muy difícil. Creo que el primer paso en el aprendizaje es reconocer muy bien la distribución pero de los dermatomas, y ya después la tarea que viene, ¿sí? Para afinar más el conocimiento sería conocer bien la distribución de cada nervio a que corresponde. Vamos a verlo por separado para que quede un poco más claro, porque así nos va a confundir muchísimo, y si le sumamos a los dermatomas, pues más aún. Este es el primero que yo quiero que vean. Aquí hay una relación anatómica del plexo braquial que pasa por debajo de la clavícula, está por debajo. Por eso esos partos distóxicos o traumáticos pueden hacer que el bebé salga con alguna lesión del plexo braquial. Entonces, el músculo cutáneo fue de los primeros que les mencioné, que era uno de los importantes, casi no se menciona, pero es un nervio muy importante porque inerva músculos tan importantes como el braquial y el bíceps, que van a ayudar a la flexión del antebrazo. Aquí lo vemos. Y va a enviar ramas tanto motoras como sensitivas. Una de las sensitivas es el nervio cutáneo lateral del antebrazo, que inerva toda esta parte lateral del antebrazo, que tiene una representación, acuérdense del dermatoma, que sería C6 y C5 también participa, aunque en el primer dibujo no lo decía. En otros textos también afirman que C5 participa en esta distribución, C5, C6. La distribución de los dermatomas no es específica de uno solo. No puedo decir por aquí pasa C5 y ya, no más. No, se pueden compartir entre 2 o 3 también. Listo, entonces aquí vemos, mire, la cara lateral, dada por ¿cuál? Por el nervio cutáneo lateral del antebrazo. Aquí está. Seguimos. ¿Cuál viene? El radial. Importantísimo el radial. ¿Sí? Tiene una parte profunda radial y también tiene una parte superficial, lo que vemos acá. Esta parte superficial. Y el radial va a llevar todo el dorso, toda la sensibilidad al dorso, ¿sí? De la mano, del miembro superior, desde el brazo, pasando antebrazo, y llega hasta los primeros 3 dedos de la mano. Va a tener una función muy importante, lo que son los nervios dorsales digitales, aquí, en su rama superficial. La característica de la lesión del nervio radial es la mano caída, ¿sí? Porque como toda su inervación va a estar sobre los extensores de la mano, va a tener la mano caída. Eso es muy típico y característico del nervio radial. Vamos entonces ahora con el nervio mediano. El nervio mediano tiene una distribución muy larga, ¿sí? Muy larga, casi como el músculo cutáneo que vemos ahorita. Tiene una distribución bien largota, porque va desde la salida del plexo braquial hasta los últimos, como vemos en la parte más distal de los dedos, está dada por el nervio mediano. Tiene función motora y sensitiva y tiene importancia en él toda la sensibilidad que tiene que ver con la palma de la mano, casi en su mayoría está dada por el mediano, exceptuando los 2 últimos dedos que está dada por el cubital, aquí lo vemos.
Pero ojo, esta inervación puede variar también. Recuerden que las excepciones anatómicas son muy frecuentes, son más frecuentes de lo que podemos pensar. Entonces, a pesar de que en todos los textos ustedes van a encontrar que el quinto y el cuarto dedo, la mitad está dada por el cubital, puede que el mediano llegue solamente hasta el tercero nomás, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto puede variar en la sintomatología. La gran lesión, que es la neuropatía más frecuente en todo el mundo, es el síndrome del túnel del carpo. Aquí a nivel del carpo hay una hipertrofia de las estructuras que están alrededor del mediano, se inflama y empieza a generar toda la sintomatología, que es lo primero que vemos son cambios a nivel de la sensibilidad en esta parte. Pueden aparecer parestesias, que es la percepción anómala de la sensibilidad sin que haya un estímulo sensitivo. Entonces yo puedo sentir cosas extrañas como merigueo, quemazón, frío, caliente. Ahí eso es lo característico al principio. Y también, esto también es algo muy importante, y es que cuando sospechen el túnel del carpo, es que en la parte dorsal, ¿sí? En la parte dorsal de la mano está entre el quinto, entre el primero, segundo, tercero y cuarto dedo hasta la mitad. En la parte más distal hay sensibilidad dada por el mediano. Entonces, si hay un síndrome del túnel del carpo, es muy característico y muy típico que la queja sensitiva sea a este nivel, así como lo ven acá en la foto. Muy bien, seguimos con el cubital. Ya les había alcanzado a hablar algo del cubital. También es bastante largo porque va desde la salida del plexo braquial. Y una característica importante es la sensibilidad que tiene entre el quinto y el cuarto dedo, que llega hasta la mitad, tanto en su parte palmar como en su parte dorsal. Eso es lo característico y lo típico del nervio cubital. Ahí lo ven, muy típico y muy característico de eso. El nervio cubital, si recordamos lo que es los dermatomas, estaría representando esta lesión, si hay una queja a nivel de este lado, C8 y T1. Como yo les dije, los dermatomas no son rígidos en una zona, siempre están compartidos 2 o inclusive 3 raíces nerviosas. Muy bien, y eso era pues lo que les traía el día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo y estén pendientes porque viene el próximo plexo, que es el plexo lumbar. Muchas gracias por estar acá.